Antes de cerrar con nuestros tutoriales de Python nivel básico, vamos a trabajar con archivos. Para ello he creado un proyecto nuevo que justamente tiene ese nombre. Y antes de empezar a ver ejemplos de código, hablemos un poco sobre qué problema resuelven los archivos. Habrán notado ustedes que cada vez que ejecutamos un programa, todos los datos que ingresemos y todo el estado de nuestras variables no tienen una forma de guardarse una vez que estos programas finalizan su ejecución. De modo que si nosotros necesitamos guardar información importante, debemos buscar algún método o algún mecanismo que nos permita justamente preservar o persistir estos datos la próxima ocasión que un programa inicie. Esto se conoce como persistencia, o más específicamente persistencia de datos, y el primer recurso que solemos usar en la programación para manejar la persistencia son los archivos de texto. Así que vamos a ver en el video actual cómo trabajar con la apertura de archivos para lectura. ¿Sí? Para ello vamos a crear un archivo nuevo, un archivo de Python, lo vamos a llamar leer archivo. Bien, y vamos a minimizar entonces nuestra ventana de proyecto. Antes de hacerlo vamos a crearnos un archivo de texto también para poder leerlo, así que en este caso basta con hacer new file, ¿sí? Y vamos a llamar este archivo datos.txt. Muy bien, entonces fíjense que este archivo nosotros lo tenemos en blanco, podemos agregar algún dato, ¿sí? No importa lo que agreguemos, tenemos algo para leer. Bien, la idea sería abrir este archivo con Python y poder leer su contenido. La forma más básica de trabajar con archivos es mediante un método que se llama open. Y PyCharm nos muestra justamente cuáles son todos los parámetros que precisa esta función para abrir un archivo. Por lo general bastarán usar solamente los dos primeros argumentos. El primero va a ser la ruta del archivo y el segundo el modo de apertura. Entonces para eso vamos a trabajar con nuestro archivo que es, vamos a quitar la ayuda. Nuestro archivo se llama datos.txt, incluso PyCharm lo va a detectar en nuestra carpeta y nos va a dar el autocompletado. Y luego tenemos que agregar un argumento, ¿sí?, que implica qué modo de modificación o de lectura vamos a pasar a esta función para abrir el archivo. Entonces tenemos el modo R, que nos permite justamente leer un archivo, o el modo W, que nos permite abrir un archivo y escribir sobre ese archivo. Entonces empecemos con la lectura, que es justamente lo que nosotros queremos hacer en este caso. Y por lo general la función open se utiliza con otro bloque que se llama with, ¿sí? Y tenemos que pasar una segunda parte de este bloque que sería as y un nombre, ¿sí? Y acá vamos a pasar un pass de momento para que no nos marque el error. Entonces este bloque se lee de la siguiente forma: with sería con la apertura de este archivo como ar, es decir, el como especifica o nos permite especificar a nosotros un alias. En este caso estoy usando ar de archivo, ¿sí? O incluso podría usar dato de datos. Bien, vamos a volver a ar, que era más simple. Entonces quiero hacer algo con la apertura de ese archivo. Entonces mi variable ar va a ser la que va a contener el acceso a los datos de ese archivo. Entonces si creamos una nueva variable que la podemos llamar datos, va a ser igual a ar, y agregamos un punto, tenemos acceso a los métodos que nos permiten trabajar justamente con los archivos. Entonces el método primordial va a ser este método que se llama read, que nos va a permitir leer justamente los datos del archivo. Vamos a salir del bloque y a imprimir datos y ejecutemos el programa para ver qué obtenemos mediante nuestro programa, y simplemente obtenemos la palabra dato, que si ustedes recuerdan recién es lo que tenemos dentro de nuestro archivo de texto. Muy bien, entonces justamente esta sería la forma más simple en la cual nosotros podemos leer los datos que tiene un archivo de texto. Obviamente tenemos otros casos de mayor complejidad, pero esto sería lo más simple que podemos hacer. Muy bien, vamos a la otra parte, que va a ser la escritura de datos. Entonces vamos a crear un archivo nuevo, escritura archivo, o modificación, como ustedes deseen llamarlo también.
¿sí? Y para eso vamos a eliminar lo que tenemos en nuestro archivo, o sea que sería un archivo en blanco, ¿sí? Vamos a dejarlo así y minimicemos la consola. En este caso la estructura sería similar. Con la apertura del archivo, que se llama datos.txt, solamente que el modo ahora va a ser W. Bien. Y vamos a agregar un alias. Queremos hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a definir qué datos queremos ingresar en nuestro archivo y supongamos que es una cadena de texto. Estos datos necesitamos ingresar en nuestro archivo de texto. Bien. Entonces queremos persistir o queremos guardar estos datos dentro del archivo, una vez que los definimos en nuestra variable. Y bastaría ahora con usar el otro método importante de los archivos, que sería write, ¿sí? De escribir, y le vamos a pasar qué necesitamos escribir en nuestro archivo, que son justamente los datos. Bien. Solamente para ver algo en la consola vamos a imprimir al final de nuestro programa proceso de escritura finalizado. Muy bien. Por más que este print no es esencial para que el proceso funcione, simplemente lo agregamos para que nosotros podamos ver algo en la consola una vez que termine de ejecutarse el programa. Lo ejecutamos, proceso de escritura finalizado, vamos a ir a nuestro archivo de texto y vamos a ver que tenemos entonces el texto que queríamos agregar nosotros. Muy bien. Vamos a ver qué pasa si ejecutamos una vez más. Basta con hacer clic en la flechita. Bien. Ha finalizado una vez más. Y tenemos entonces el mismo dato, ¿sí? Fíjense que la opción W nos permite a nosotros abrir un archivo y va a escribir exactamente el dato que tenemos aquí. Y esto se los puedo probar, porque voy a escribir aquí de nuevo. Bien, y voy a ejecutar esto. Proceso de escritura finalizado y tenemos de nuevo. Bien, y si lo vuelvo a ejecutar una vez más, vamos a ver de que no se agrega una nueva línea o no se repiten estos datos como quizás nosotros pensamos. El tema es que este modo de abrir el archivo nos permite a nosotros escribir y modificar lo que ya estaba. También tenemos un modo que sería el modo A. Si ejecuto ahora mi archivo, vamos a ver que sale todo bien. Y fíjense que ahora sí nosotros agregamos, a ver, vamos a, ahí está, agregamos una nueva línea luego de la línea ya existente. Este modo A viene de append en inglés, que sería agregar al archivo. Entonces abrimos el archivo en el modo de edición para agregar datos junto con los que ya existen. Si se están preguntando cómo hacemos nosotros para que estos datos que están acá se agreguen en una siguiente línea, entonces lo que podemos hacer es simplemente ingresar un salto de línea aquí adelante. Bien, vamos a ejecutarlo una vez más. Aparentemente salió todo bien. Y acá tenemos entonces el nuevo, la nueva cadena o la nueva porción de información que queremos en una nueva línea. Entonces recordamos, tenemos R para lectura, W para escritura, que reemplaza todo lo que tiene el archivo previamente, y A simplemente para agregar información al final de nuestro archivo de texto.